Buenos días, mi nombre es Hernández Ramírez de Alexander, de la Ingeniería Mecatrónica séptimo B de la materia de Manufactura Avanzada de la Escuela ITESCO. A continuación voy a realizar voy a mostrar la evidencia de la práctica del tema 4 acerca de manufactura avanzada para códigos de programación de CNC en torno. En este caso, empleando el simulador CNC Simulator Pro en su versión de prueba. Como primer requerimiento para esta práctica se nos indica trabajar con el siguiente torno. Para ver los tipos de torno es necesario dirigirnos a esta parte del programa y abrir la carpeta de Turning. Se nos pide trabajar con el SimTech XZ800L, así que lo seleccionamos. De esta manera cambiará nuestra animación que tenemos aquí por el torno en lugar de fresadora, y aquí tiene un código base. Las piezas ya las tengo realizadas debido a que esta es la evidencia, así que solamente procederé a abrir cada una de las piezas y explicar el funcionamiento y la lógica que seguí para realizar estas piezas. Aquí están piezas. Ok, mientras se abre el código que es este de aquí, voy a mostrar lo que es la pieza número 1, que es esta de aquí. Estas son las especificaciones de la pieza, donde podemos ver las longitudes y los diámetros que nos indican. Para esto yo dividí mi código en segmentos para realizarlo. Primero realicé un desbaste recto de esta manera y una rampa de este otro lado. Ahorita voy a explicar básicamente cómo lo hice, pero quiero explicar primero cómo dividí la pieza para trabajarla. Entonces primero realicé un desbaste recto, luego una rampa, otro desbaste recto para esta sección de aquí, una rampa que viene de aquí a aquí y otro desbaste recto que viene de acá, un radio, o mejor dicho un arco en este punto, desbaste recto y otra rampa. Básicamente esos son los procesos que seguí para realizarlo. Para eso empleé este código que es mi código G. Primero vamos a acercarnos a la imagen del torno que es aquí y vamos a ver cómo se crea en 3D. Vamos a correr la animación de manera que podamos ver cómo poco a poco se va seleccionando la pieza y material. Ahorita voy a hablar acerca del tipo de herramienta y el tipo de material que empleé para cada caso. Ok, en este punto del código es donde, o bueno, mejor dicho, en esta parte podemos ver cómo seccioné el código. En esta parte se realiza la primera rampa, que es como la rampa principal, que es la rampa superior, y de ahí un segundo desbaste para realizar la pequeña caída que se muestra en la figura. Esto lo estoy haciendo mediante código G71, que es básicamente para hacer ciclos de desbaste programados, en este caso, que son de 0.5 el avance. Para ello se necesita colocar el código G71 con sus respectivos componentes, que es la P y la Q, que la P básicamente es donde empieza el código y la Q es donde termina el código. Si notan aquí, encontramos que empieza con P80, que es el número 80 de instrucción, y con 100, que es básicamente el 100. De ahí vamos con la tercera rampa, que es la rampa principal, que es como la que caracteriza la pieza. Y de ahí vamos con el arco, que tiene un diámetro, un radio de 4. Para el arco lo que hice fue emplear la instrucción G2, que es básicamente para ubicar. Primero tenemos que ubicar la posición donde empieza el arco y después tenemos que ubicar la posición donde termina colocando el radio, de manera que podamos realizar esta curvatura de aquí. Vamos a acercarnos. Aquí está, nos acercamos suficiente. En esa parte de aquí realizamos la primera rampa, que es esta parte de acá. Luego el desbaste, que es el desbaste recto, que es esta parte de aquí. Luego como la rampa, que es la principal, y luego el arco, que se encuentra en este punto. A partir de ahí, como ya teníamos este plano trabajado,
pasé para que la pieza regresara a este punto y de ahí realizara este desbaste que es la tercera rampa, que es como se indica en la figura de la pieza uno, que es esta parte de aquí, la rampa y los ángulos principales. Para ver el recorrido de la pieza en 2D, tenemos que entrar a esta parte de aquí y también correr la simulación. Ahí en esta parte seleccionamos el centro. En este caso yo lo que hice fue seleccionar el centro como la punta superior de la pieza, es decir, donde empieza a trabajar. A partir de ahí trabajar el mecanizado como tal. De modo que todas mis ubicaciones y coordenadas que coloco aquí en posiciones se ubican a partir de ese punto. Es decir, que lo que hace aquí cuando se refiere a -50 es que básicamente tenemos dos ejes en el torno, que es el torno en Z, que es este de aquí, y el torno en X, que es este de aquí. El eje en X, que es esa parte de aquí. Entonces, si yo ubico mi pieza en este punto de la pieza del segmento, hacia abajo van a ser coordenadas negativas, es decir, X negativo, y hacia la izquierda van a ser Z negativos. Ok, así tendríamos nuestro dibujo en 2D. Para poder ver el material del que realicé, que eso está más detallado en el reporte, tenemos que irnos a las propiedades del material. Lo que hice aquí fue ubicarme en este punto de la pieza y realicé la suma aritmética, que es esta de acá, para poder determinar la longitud, y aparte le agregué 23 milímetros, que es donde el shunt sostiene la pieza. Y bueno, aproveché a determinar el mismo diámetro que me indica la pieza número 1, que es esta parte de acá, que son 75. Y para material escogí aluminio, detallando en mi reporte el por qué lo escogí. Y realicé los cálculos para establecer la velocidad de avance que se encuentra aquí. Vamos a ver un poco más a detalle el código. En esa parte encontramos la selección de la ubicación del centro, el tipo de herramienta que utilicé, que en este caso utilicé la herramienta 1. Y que es básicamente el de torneo, pero del lado derecho. Y para este es para realizar el cambio de la pieza, la velocidad y para activar también lo que es el flujo de lubricante para que no se sobrecaliente. Otro punto que es destacable, o mejor dicho, es importante remarcar, es el tipo de herramienta que utilicé para este proceso. Este se le selecciona con esta instrucción que es ET1 y se cambia la herramienta con esta de aquí. La ET1 es básicamente esta herramienta de aquí, que es como su nombre indica, se llama Right Hand Round Hinding External, que es básicamente para contornear del lado externo de la pieza del lado derecho, que es al principio tuve un poco de confusión acerca de la manera en que se torneaba, ya que se hace de este lado, pero después pues analizando la situación te das cuenta que es básicamente la misma programación, no cambia nada el realizarlo en un ángulo de 180 o en un ángulo o en el ángulo cero para trabajar, como no hacen otros tornos. Y en este punto, en esta parte de acá, recordamos los materiales, y el material que en este caso escogí aluminio, como ya lo detallé en mi proyecto, en mi reporte, realicé los cálculos para llegar a esta velocidad de trabajo para contornearlo. Bueno, para no hacer rápido, para hacer más rápido esta explicación y que dé tiempo a que entren todas las piezas, voy a continuar con la siguiente pieza, que es esta de acá. La pieza número 2. Para la pieza número 2 se toma de base esta parte de aquí, este diagrama. Y lo que hice fue dividirlo en segmentos, mi código G, para realizar cada parte del dibujo. Lo que hice primero fue hacer un desbaste recto hasta este punto, de aquí a acá así, de manera que me quedara un ángulo recto en este punto, para después utilizar este punto de aquí y este punto de acá para realizar un arco con la instrucción G2, de manera que tuviera un radio de 5. A partir de ese punto tendría esta parte de aquí y este perfil de acá. Lo que tendría que hacer sería de nuevo un desbaste, que es el segundo desbaste, que sería de este punto a este punto, básicamente otra remoción de material.
Después lo que hice fue un tercer desbaste que va de este punto a este punto que para realizar otro ángulo de 90 grados y mediante la instrucción G71 también realicé una rampa que fuera de este punto a este punto. Después y realicé un tercer desbaste hasta este punto así y luego una instrucción de arco que es con G2 para realizar este arco de aquí de este punto a este punto con un radio de 10. Y por último realicé nuevamente una rampa con G71 de este punto a este punto. Esa es la segmentación que hice para realizar el código. Ahora vamos a verlo cómo trabaja. Nuevamente nos acercamos a la pieza, al simulador, y aquí en esa parte encontramos la parte que establecí como selección de velocidades y tipo de herramienta. Como mi pieza debería medir de diámetros 16 milímetros, lo que hice fue realizar un pequeño corte porque lo puse a 17, a 117. Entonces realicé un pequeño corte de 1 milímetro a través de todo el contorno. A partir de ahí, lo que hice fue hacer el primer desbaste, que como ya lo expliqué, me deja un ángulo de 90 en este punto, para después hacer el arco que trabaja a 10, a cinco de radio, que es este de aquí. Luego de ahí hice el tercer desbaste que no tiene ningún tipo de arco, entonces ese solo trabaja solo el desbaste. Y ya de ahí hice el tercer desbaste que después yo utilizaría para hacer la rampa, que es esta parte de aquí. A partir de ahí iría con el cuarto desbaste, que es básicamente para poder ubicar mi arco donde va a trabajar. Y ya de ahí realicé el arco que elimina la parte del material, que es básicamente la rampa de 10 de radio. Y por último, la última rampita de la sección del borde. Entonces nos acercamos para ver el trabajo del material y vemos este dibujo, o mejor dicho, la simulación en 3D, que es básicamente esta pieza de aquí. Ahora, para verlo en 2D, nuevamente nos dirigimos a la sección de 2D y cargamos nuevamente el código para ver cómo poco a poco se van generando las líneas de instrucción. Ese es el primer desbaste, el desbaste recto, que termina hasta este punto, como lo muestra nuestro código. Luego el arco de 5 y luego el tercer desbaste que es recto, que no tiene ninguna clase de arco como tal, entonces realiza un desbaste recto. De ahí iríamos con el tercer desbaste que después utilizaría yo para hacer una rampa, que es básicamente la que se va a generar a continuación. Ok, a continuación se está cargando lo que es la rampa, que es esta parte de aquí, y se realiza el perfilado de la rampa. De ahí iríamos a la sección del código donde realiza un nuevo desbaste para ubicarla. Estamos en esta parte del código. Realizaríamos un tercer desbaste hasta este punto para de ahí poder ubicar la rampa de este lado con este radio que es el radio de 10. Ahorita que cargue el código se va a ver cómo va a aparecer el desbaste de esta parte hasta la altura que la necesitamos, que es básicamente esta de aquí más o menos. Sí, ya llegamos. Y de ahí realizaríamos un arco de este punto a este punto, como se muestra aquí, que es el arco en el que trabaja nuestra pieza. Y por último, nos haría falta un desbaste de esta parte en forma de recta. Vamos a alejarnos un poco. A ver, creo que es por acá. Ahí está. El desbaste en forma de recta para tener nuestro perfil de nuestra pieza, tal como nos lo indica la instrucción de la pieza 2. De igual manera, para esta selección para esta parte del código, utilicé esa herramienta de trabajo y en este caso lo que hice fue utilizar la longitud, el diámetro total de la pieza, que ese sería No, espera, este no es. Ah, no, sí, sí, sí es. No, no, espera, no es este de acá. Bueno, básicamente las longitudes se muestran en mi reporte que están acá. Este es el cálculo acerca de las velocidades. Y la longitud para esta pieza que seleccione es esta de aquí. Aquí está.
Seleccioné como un diámetro de 117 que después rebajé con un milímetro y un diámetro de 100, y una longitud de 123 que básicamente le sumé a bueno, como la pieza no indicaba la longitud de este punto a este punto, tomé como referencia tomarlo como 20, entonces tendríamos 100 de longitud más los 23 que toma el chuck para sostener la pieza, tendríamos una longitud de 123. Ahora, a continuación, voy a abrir la tercera práctica. Eh, Piezas, aquí está, la práctica número 3, la pieza número 3. Ok, ahora cargamos el programa para que se vaya generando mientras explico las partes del programa, ok. Este de aquí es la pieza número 3, como vamos a llamarlo, es el foquito o la perilla. Básicamente es tomé como longitud 40 total, más aparte los 23 que toma el chuc. Y de altura también tomé 40 para realizar un desbaste hasta aproximadamente 30, que sería el radio de aquí a aquí, que sería básicamente hasta donde llega acá. Entonces lo que hice fue primero obtener una pieza de 40 por 40 más o menos aproximadamente. No, 40 por 30 aproximadamente. 40 por 40 para realizar un desbaste en esta parte para tener 40 por 30 y a partir de ese punto realizar un arco que vaya desde este punto hasta el centro de la pieza que sería de aquí. Después de esa parte tendría una pieza semejante a una bala, así. Lo que hice después fue realizar un pequeño corte recto de este punto a este punto con la longitud con una longitud así en el eje Z de 9 y la altura pues básicamente los 26 en X. A partir de ahí, utilizando un poco de trigonometría, ubiqué el punto de esta posición. Aquí, bueno, calculé la distancia que debería estar de aquí a acá y de aquí a acá para poder ubicar perfectamente mi pieza y realizar un segundo arco que fuera de aquí a acá y a partir de ese punto realizar un arco que fuera de aquí a aquí y de aquí a acá. Ahorita voy a explicar los segmentos del código con el dibujo. Bueno, en esa parte del código, pues como los demás, como los otros códigos, establezco las velocidades y el tipo de herramienta. Aquí en esa parte es donde realizo el primer desbaste para tener una longitud, un diámetro de 30 de radio, de diámetro, perdón. De ahí realizaría el segundo desbaste, que sería el desbaste recto ya ejemplifiqué, que sería este de aquí. Y de ahí tendríamos los arcos que establecí acá, que sería básicamente el que va de aquí a aquí y luego el arco que va de aquí a aquí. Entonces, básicamente lo compuse de tres arcos, un arco que va de aquí a aquí, otro que va de aquí a aquí y de aquí a acá. Y básicamente esa es mi pieza en 3D, que es como una perilla o un foco. A continuación voy a trabajar el sistema 2D para que observemos cómo se va realizando los cortes. Primero hago el desbaste, que son que hasta el ángulo 30, y realiza la primera circunferencia, el primer arco, que va desde este punto a este punto. De ahí, con trigonometría, calculé dónde inciden los arcos para realizar esta semiluna, que es esta de acá. Y de ahí la última circunferencia, que es básicamente la conexión entre la parte más alta del desbaste recto y la pieza más baja del arco realizado, que básicamente este es el trabajo en dos dimensiones. Y como se muestra en el diagrama de la pieza, se vería algo tal que así. De igual manera, trabajé con el mismo tipo de herramienta y realicé las dimensiones que las muestro en el reporte igualmente, en esta parte de acá.
que es básicamente lo que mencioné, que son los 40 más los 23 y el diámetro, y el material nuevamente utilicé aluminio. Ahora, por último, voy a abrir la pieza número 4, que la encontramos en este punto, pieza número 4. Ya lo llamé como último. Esta pieza es un poco particular, ya que se trabaja desde la perspectiva desde la perspectiva en Z, se hacen los desbastes desde ese lado de ángulo, o sea, la herramienta trabaja en el en el eje Z, más que nada. Ahorita muestro más que nada a qué me refiero con eso. Aquí se me fue un número que se lo borré sin querer, que es 11. Ok. Ahora a continuación lo que hace el trabajo, voy a seleccionar, espera, voy a seleccionar que pueda mostrar el interior de la pieza para ver cómo va trabajando. Lo que realizamos en esta parte, o mejor dicho, lo que realicé en esta parte es la de seleccionar las herramientas, como ya lo hice antes, y realicé utilizando la instrucción G74 una serie de desbastes que van desde el centro hacia hasta el borde donde me indica la pieza. La pieza que estoy trabajando en este caso es esta de aquí, que requiere cerca de un desbaste interno de la pieza. Como ya lo mencioné, yo suelo dividir las piezas por segmentos. Entonces lo que hice fue realizar un corte que va de aquí, acá, con la instrucción G74, de manera que encontrara un cuadrado perfecto, pero cuidando de dejar aquí una pequeña incisión cuadrangular, como si fuera un pequeño cubo, porque después ubicaré mi buril en esa parte para realizar el arco con el rayo de 3, como lo indica la práctica. Y de igual manera realicé lo mismo con esta parte de acá, que sería básicamente un corte recto y pero teniendo cuidado de dejar esta parte de aquí para poder realizar el corte y de igual manera de este lado. En esta parte se puede apreciar que ya está trabajando el primer segmento, que es Bueno, voy a acelerar un poco el proceso para que podamos ver cómo va funcionando el trabajo, o mejor dicho, el código de manera un poco más rápida, ya que es un poco lento el ir trabajando con desbastes uno a uno. Cada que termina uno de los desbastes, lo que hace es realizar una pequeña definición de donde realizó su paso para que no queden los pequeños surcos que aparecía de estar insertando la pieza en cada momento. Eh, Ese es el tercer desbaste, que sería el último, que no tiene la necesidad de dejar una pequeña pieza para realizarla, para realizar el pequeño ángulo en arco, porque no, según la pieza no indica que deba tenerlo, que es esta parte de aquí, es un ángulo recto. No necesita tener los pequeños radios de 3 que encuentra en cada parte. Eh, Esa sería básicamente la parte de la pieza 3 en 3D, y analicemos el código un poco. Lo que hice fue realizar desbastes desde el centro hacia el exterior, bueno, hasta en este caso sería el primero hasta el primero, que sería 72, de manera que fuera realizando con la misma herramienta de buril, pero en este caso la que es lateral, las circunferencias, para después realizar una pequeña definición, que sería esta parte de aquí. Entre medias del acabado y la definición encontraríamos lo que son los pequeños arcos, que son las partes de acá, y así con cada parte de la pieza, incluidas las esquinas de aquí. Se aprecian mejor estos detalles en la generación del código 2D, que es esta parte de aquí. Vamos a colocar para que podamos ver cómo poco a poco se va generando lo que es la forma interna mediante un desbaste recto desde este punto. Ahí es donde
Empieza el desbaste que pareciera un desbaste recto, que sí es desbaste recto, pero después llega a un punto donde el corte no llega al igual que todo, sino que se queda un poco antes. Me parece que es el siguiente de este. No, es el siguiente. Ok, ahí queda un poco antes. A partir de ahí, lo que hace es realizar el arco y de ahí realiza la limpieza de las imperfecciones de regreso hasta la siguiente esquina y se va con el siguiente. Este no necesita realizar un arco porque es el final, que es la parte final de la circunferencia. Aún así realiza la limpieza de imperfecciones y realiza los arcos internos que encontramos acá de igual manera de radio 3 como lo indica la figura, que es básicamente el desbaste, luego la limpieza, los arcos, desbaste, arco, limpieza y así con cada parte de la figura, que sería esta parte de aquí. De igual manera utilicé aluminio, pero en esta ocasión utilicé la herramienta de T11, que como su nombre le indica, vamos a ponerla aquí para que nos marque cuál es la 11. Ok, la 11 sería esta de aquí, que es el internal rounding, que serviría para realizar este tipo de desbastes de este lado de la pieza. Y eso básicamente sería lo que son las prácticas de la práctica del tema 4 y todas las piezas que corresponden. Y debido a que tenía problemas para realizar la práctica de las deformaciones internas, más que nada el problema que tenía era para poder realizar lo que son las pequeñas circunferencias internas de esta parte de la pieza, que es esta parte de aquí. Lo que hice fue realizar la misma pieza, pero invertida para ver cómo yo podía aprovechar las herramientas que tenía a mi disposición para poder realizar los arcos. Y fue cuando descubrí que podía realizar como por segmentos de manera que pudiera dejar una pequeña parte de material para poder realizar yo los arcos posteriormente, que es como seccionando por partes. Entonces, un desbaste es más profundo que otro, pero uno es más ancho que otro. De manera que deja un pequeño hueco donde puedo trabajar la parte del material para realizar esas circunferencias. Esta parte de aquí no se encuentra en las instrucciones de la práctica, pero lo utilicé yo como una práctica extra para poder realizar las circunferencias internas de la otra práctica, que básicamente sería el mismo modelo 3D, pero invertido. Que bueno, si quieren ver el código, que es básicamente este de aquí, que realiza un primer desbaste, eh, vamos a acelerarlo porque esta parte de aquí ya no es importante para la práctica. Un pequeño desbaste y así gradualmente, que es el desbaste recto, y poco a poco va realizando la pieza en segmentos de 90 grados para después dejar este pequeño ángulo donde poder trabajar los arcos los arcos internos. Bueno, en este caso serían los externos, que sería esta parte de aquí. Y esa básicamente sería mi reporte de práctica, que sería la práctica para el manejo de programación para tornos CNC, para código G.